4.6. A partir de un escenario, implementar y mantener la administración de identidad y acceso. Tenemos desasignación de cuentas de usuario. La asignación es el proceso que crea cuentas nuevas para usuarios cuando se unen a la organización. Desasignación de cuentas de usuario es el proceso utilizado para deshabilitar la cuenta de un usuario cuando deja la organización. La mayoría de las organizaciones requieren que los administradores deshabiliten las cuentas de usuario lo antes posible cuando los empleados dejan la organización. Este proceso a menudo es automatizado, deshabilitando la cuenta de un usuario tan pronto como se inactiva en el sistema de recursos humanos. Algunos contenidos de política de deshabilitación de cuenta incluyen cuando un empleado es terminado, licencia de ausencia y eliminación de cuenta. Asignación de permisos e implicaciones. Hay ciertos puntos que debemos considerar. El primero es otorgar a los usuarios solo los permisos de cuenta que necesitan para realizar su trabajo y nada más. No debemos darle a los empleados más acceso a cosas que ellos no necesitan, ni tampoco darle menos acceso de lo que ellos necesitan para realizar su trabajo. Esto a veces es conocido como el principio del mínimo privilegio. También la atestiguación es un proceso formal para revisar los permisos de usuario. Esto es algo que a veces debemos hacer seguidamente, verificar de si los usuarios tienen los permisos que necesitan y si es que tienen más o menos de lo que deberían. Las revisiones de auditoría de permisos ayudan a asegurar que los usuarios tengan solo el acceso que necesitan y nada más. El control de acceso basado en roles utiliza roles para gestionar los derechos y permisos de los usuarios. Esto es útil para usuarios dentro de un departamento específico que realizan las mismas funciones laborales. Un administrador crea los roles y luego asigna derechos y permisos específicos a los roles, en lugar de asignarles los usuarios. Cuando un administrador agrega un usuario a un rol, el usuario tiene todos los derechos y permisos de ese rol. Pruebas de identidad. Algunas organizaciones utilizan la autenticación basada en conocimiento, también conocido como Knowledge Based Authentication, para verificar la identidad de los individuos. La autenticación basada en conocimientos se utiliza típicamente para verificar tu identidad cuando has olvidado la contraseña. La dinámica identifica a individuos sin una cuenta. Las organizaciones utilizan esto para transacciones de alto riesgo como una institución financiera o una empresa de salud. La autenticación basada en conocimiento también puede usarse para ayudar a confirmar la identidad de un nuevo usuario cuando se está creando por primera vez. Este proceso es conocido como prueba de identidad. La prueba de identidad es un paso importante en el proceso de provisión que crea cuentas para nuevos usuarios a medida que se unen a la organización. La federación requiere un sistema de gestión de identidades federado que todos los miembros de la federación utilicen. Los miembros de la federación acuerdan un estándar para las identidades federadas y luego intercambian la información basada en el estándar. Una identidad federada enlaza las credenciales de un usuario de diferentes redes o sistemas operativos, pero la federación la trata como una sola identidad. Inicio de sesión único, single sign-on, también en inglés. Tenemos el protocolo ligero de acceso a directorio, LDAP, que es un componente central de muchos sistemas de inicio de sesión único. Esto permite a usuarios y aplicaciones recuperar información sobre los usuarios del directorio de la organización, un repositorio centralizado de información sobre cuentas de usuario, dispositivos y otros objetos. Tenemos también, vamos a ver, los dominios de Windows utilizan LDAP para manejar consultas de información del Active Directory.
Y tenemos la autorización abierta o auth, que es un estándar abierto para la autorización que muchas empresas utilizan para proporcionar acceso seguro a recursos protegidos. Permiten a los usuarios conceder un servicio de acceso a información en otros servicios sin revelar sus credenciales de inicio de sesión. Tenemos también parte del inicio de sesión único, el lenguaje de marcado de aserción de seguridad, SAML. SAML es un estándar basado en el XML que es utilizado para intercambiar información de autenticación y autorización entre diferentes partes. SAML proporciona single sign-on para aplicaciones basadas en la web. Entonces, por ejemplo, tenemos un cliente que pide acceso a un servidor. El servidor después se comunica con el servidor que autoriza. Y si es autorizado, entonces el servidor de autorización presenta un token que luego se intercambia con el servidor que está intentando acceder junto con el cliente si es que este inició sesión con los credenciales correctos. Interoperabilidad, que es la capacidad de los sistemas informáticos o software para intercambiar y utilizar información. El poder de los sistemas single sign-on radica en su interoperabilidad con los muchos sistemas operativos, dispositivos y aplicaciones y servicios utilizados en una organización. Estos servicios pueden estar configurados para depender del sistema de single sign-on para la identificación, autenticación, autorización y contabilidad de usuarios. Confirmación. La confirmación es un proceso formal para revisar los permisos de usuario. En un proceso de atestiguamiento, los gerentes revisan formalmente los permisos de cada usuario y certifican que estos permisos son necesarios para llevar a cabo las responsabilidades laborales del usuario. Control de acceso. Tenemos control obligatorio. El esquema de control de acceso obligatorio o MAC utiliza etiquetas para determinar el acceso. Los administradores de seguridad asignan etiquetas tanto a sujetos como los usuarios y también a los objetos, archivos o carpetas. Por ejemplo, y esto es muy común con el gobierno o el ejército, podría tener una etiqueta en una carpeta que dice Top Secret y solo si coincides con la autorización puedes mirar la carpeta. Está basado en la necesidad de saber. Tenemos el discrecional, que es el esquema de control de acceso discrecional. Los objetos tales como archivos y carpetas tienen un propietario y el propietario establece el acceso a los objetos. Muchos sistemas operativos como Windows y los basados en Unix utilizan este esquema, el discrecional. Tenemos basados en roles, que utiliza los roles para gestionar derechos y permisos para usuarios. Esto es útil para usuarios dentro de un departamento específico que realizan las mismas funciones laborales. Un administrador crea los roles y luego asigna derechos y permisos específicos a los roles en lugar de los usuarios, y cuando un administrador agrega un usuario a un rol, el usuario tiene todos los derechos y permisos de ese rol. Tenemos basados en reglas, que utiliza reglas. El ejemplo más común con reglas puede ser los routers y firewalls. Sin embargo, implementaciones más avanzadas hacen que las reglas se activen también dentro de aplicaciones. Estas reglas definen el tráfico que los dispositivos permiten ingresar a la red, como el permiso de HTTP para navegadores web. Estas reglas son típicamente estáticas. En otras palabras, los administradores crean las reglas y las reglas permanecen iguales a menos que un administrador las cambie. Siguiendo con los controles de acceso, tenemos basados en atributos, que
evalúa atributos y concede acceso basados en el valor de esos atributos. Estos atributos pueden ser cualquier característica de un usuario, el ambiente o el recurso. Eh, por ejemplo, utiliza políticas de definir cómo se deben evaluar y aplicar estos atributos para tomar decisiones de acceso, como por ejemplo la restricción de hora del día, que también son conocidos como inicio de sesión basados en tiempo. Aseguran que los usuarios solo pueden iniciar sesión en las computadoras durante tiempo específico. Por ejemplo, de 8 a 5, donde 9 a 5, 9 a 6, donde generalmente esos son los horarios donde la mayoría de los empleados trabajan. Solo pueden iniciar sesión dentro de esas horas. Tenemos el mínimo privilegio, que especifica a los individuos o procesos y solo se les otorga los privilegios que necesitan para realizar sus tareas o funciones asignadas y no más que eso. Los privilegios son una combinación de derechos y permisos. Autenticación de multifactores. Tenemos diferentes implementaciones. Claves de seguridad, que es un dispositivo electrónico del tamaño de una llave de auto que puede llevarla fácilmente en el bolsillo. La llave de seguridad se utiliza para autenticar en sistemas y esta llave contiene información criptográfica que completa el proceso de autenticación. Por ejemplo, el token tiene un conector USB para, o interfaz inalámbrica para conectar a tu computador o teléfono. Tenemos biométrica, que mide las características físicas del usuario para confirmar la identidad. Muchos de los casos es una forma fuerte de autenticación. Por ejemplo, se incluyen las huellas dactilares y las imágenes o las imágenes del ojo, la retina, escáneres del iris, reconocimiento facial, reconocimiento de voz o el análisis de la marcha, que es la forma en que alguien camina o corre. Es una forma de analizar también, una forma biométrica. Tenemos autenticación de múltiples factores. Cómo implementarlo. Tenemos dos tipos de tokens de autenticación. Uno que es conocido como hard o soft, que un hard es un token de hardware, es un dispositivo electrónico de tamaño de una llave de un auto. Generalmente incluye una pantalla de LCD que muestra un número en la pantalla. Este número es conocido como una contraseña de un solo uso, one time password, y el usuario la proporciona al servidor de autenticación para probar que actualmente tiene posesión de ese token. Y un token blando un token soft es una aplicación que se ejecuta en el smartphone o en el teléfono inteligente del usuario y genera una contraseña de un solo uso, de la misma manera que los tokens de hardware en la pantalla LCD. Entonces el autenticación hard es un token físico, un hardware, y el soft es uno que se puede utilizar por medio de una aplicación de celular. Tenemos autenticación de múltiples factores, algo que se sabe. Típicamente algo que se sabe es como una contraseña o PIN. Este factor es la forma menos segura de autenticación porque el conocimiento puede ser robado y a veces esto no es aplicable a todo tipo de personas. Por ejemplo, las personas que son famosas pueden encontrar direcciones y fechas de nacimiento, otras fechas importantes públicamente en el internet. Algo que tienes es algo que puedes sostener físicamente, por ejemplo las tarjetas inteligentes, algunas llaves de seguridad, tokens de software y de hardware. Tenemos algo que se utiliza los factores biométricos para autenticación, que es la característica física del usuario para confirmar la identidad. Eh,
algunas veces es la más difícil o es la forma más fuerte de autenticación porque es la más difícil de falsificar. Un lugar donde está es basado en la ubicación de un usuario. La geolocalización es un grupo de tecnologías utilizadas para identificar la ubicación de un usuario y es el método más común utilizado en este factor. Muchos sistemas de autenticación utilizan la dirección de protocolo de Internet o IP para la geolocalización y la IP genera información sobre el país, región, estado, ciudad y a veces incluso el código postal. Tenemos conceptos de contraseña, las mejores prácticas para contraseñas fuertes, la longitud. Uno de los requisitos más comunes para la contraseña es establecer la longitud mínima de contraseña. Cuanto más larga sea la contraseña, más difícil será adivinarla. Por ejemplo, imaginen que una contraseña consiste solo de un carácter y este carácter siempre es con letra minúscula. Solo habrían 26 contraseñas posibles. Y si usara dos letras minúsculas, eso aumentaría el número de contraseñas posibles de 26 por 26, que sería 676. Entonces, cuanto más larga sea la contraseña, habrá más combinaciones posibles. Una contraseña de 8 caracteres que consiste en solo en letras minúsculas tiene más de 200 mil millones de valores posibles. La complejidad, las contraseñas se pueden fortalecer exigiendo diferentes tipos de caracteres especiales como el arroba, exclamación, el gato o paréntesis. Esto aumenta el número de valores posibles para cada carácter de la contraseña. Y esto hace que aumente los valores posibles para cada carácter o las combinaciones. Por ejemplo, los cuatro tipos de comunes de caracteres incluidos de contraseña son caracteres en mayúsculas, caracteres en minúsculas, números del 0 al 9, caracteres especiales y otro componente de complejidad de la contraseña es asegurar que la contraseña no sea una palabra o simple nombre que pueda ser fácilmente adivinado. Tenemos la reutilización. A muchos usuarios les gusta usar la misma contraseña o variaciones de la contraseña porque es fácil de recordar. Y esto hace que la reutilización fracasa el propósito de una política de expiración de contraseña o de vencimiento, que el vencimiento de una contraseña es cuando se le pone una fecha de expiración. Que esto quiere decir que el usuario debe cambiar su contraseña cada, por ejemplo, 60 días. Eso significa que cada 2 meses cada usuario tiene que cambiar su contraseña. Y si no lo cambian con anticipación, se van a ver obligados a cambiar la próxima vez que inicien sesión después de que expire. Ya que eso es algo que se puede poner en el Group Policy. Y esto se basa en la idea de que los usuarios son propensos a usar contraseñas fuertes y seguras si no necesitan estar cambiándolas todo el tiempo. Prácticas recomendadas para contraseñas. La edad, un sistema de historial de contraseña recuerda las contraseñas pasadas y previene que a los usuarios de reutilizarlas. Es común que la configuración de política de contraseña recuerde las últimas 24 contraseñas y prevenga que los usuarios utilicen estas contraseñas hasta que hayan usado 24 contraseñas nuevas. Tenemos un administrador de contraseñas, que es una fuente diseñada para mantener tus contraseñas en un lugar, y en lugar de que memorizar muchas contraseñas solo necesitas usar
recordar la contraseña para abrir el administrador de contraseñas. Y mantiene estas contraseñas en un formato cifrado y evitando que otros usuarios no autorizados lo vean. Por ejemplo, Google Chrome, aunque no lo recomiendo, incluye un administrador de contraseñas integrado en el navegador. Una vez que inicia sesión en algún lugar, como por ejemplo Google, ingresa el nombre de usuario y contraseña y Chrome te va a preguntar: ¿quieres guardar esta contraseña? Y si le haces clic en guardar, Chrome va a almacenar esas contraseñas o credenciales por ti. Y la próxima vez que vayas al sitio, Chrome va a automáticamente usar esos credenciales. Y personalmente no lo recomiendo, creo que hay otros software que son más seguros, que son mejores que usar el de Chrome. Sin contraseña, a los usuarios no les gustan las contraseñas y son una de las formas menos seguras de autenticación, por lo que muchas organizaciones están intentando eliminarlas por completo. Los enfoques de autenticación sin contraseña eliminan las contraseñas y las reemplazan con otros factores de autenticación como algo que tienes o algo que eres. Y también en Mac, por ejemplo, puedes utilizar el no contraseña y guarda unos tokens en tu computador que luego utiliza para iniciar sesión. Tenemos herramientas de administración de acceso privilegiado, permiso a tiempo. Los administradores no tienen privilegio administrativo hasta que los necesitan, y cuando los necesitan, su cuenta envía una solicitud para privilegios elevados. Y el sistema subyacente de gestión de acceso privilegiado concede la solicitud, típicamente añadiendo la cuenta a un grupo con privilegios elevados, pero después de un tiempo preestablecido, como unos 30 minutos o una hora, la cuenta se elimina automáticamente de ese grupo, revocando así los privilegios. Tenemos los credenciales efímeros, que es algo que dura un corto tiempo. En este contexto, la clave efímera tiene una vida útil corta y se recrea para cada sesión. En contraste, una clave estática es semipermanente y permanece igual durante un largo periodo de tiempo. Un par de claves efímeras incluye una clave privada efímera y una clave pública efímera. Los sistemas utilizan estos pares de claves para una sola sesión y luego los descartan. Algunas versiones de Diffie-Hellman utilizan claves efímeras. Herramientas de gestión de acceso privilegiado. Tenemos las bóvedas de contraseña. Los sistemas de gestión de acceso privilegiado implementan controles de seguridad estrictos sobre cuentas con privilegios elevados, como cuentas de administrador o nivel de root. Algunas bóvedas de contraseña son aplicaciones individuales almacenadas en una sola computadora, y una vez que abres la bóveda con una contraseña, puedes almacenar tus credenciales en ella y la aplicación llena automáticamente los credenciales cuando es necesario. Por supuesto, esto pone todas tus contraseñas en un solo dispositivo y perderás acceso a ellas si ese dispositivo se pierde, es robado o se daña. Entonces ahí es importante mantener una copia de seguridad de la bóveda de contraseña en un lugar seguro. Las bóvedas de contraseña usan cifrado fuerte para proteger su contenido, previniendo cualquiera que robe la computadora acceda a la contraseñas de la bóveda.